Hola, continuamos en la etapa 3. Vamos con la segunda parte del tema, que es trabajo y potencia. Tenemos este primer problema. Nos pide calcular el trabajo de una persona que empuja un baúl sobre una superficie horizontal. Lo arrastra 20 metros y aplica una fuerza de 50 newtons en la misma dirección. La fórmula del trabajo es fuerza por distancia. Pero antes les recomiendo dibujar el problema. Tenemos la superficie horizontal, tenemos el baúl y nos dice que la fuerza es en la misma dirección del movimiento. El movimiento es horizontal, la fuerza es horizontal. Ese sería el dibujo del problema. Y una cosa importante, el trabajo solamente existe en la dirección del movimiento. En este problema está fácil, no lo voy a explicar a fondo, en un siguiente problema sí. Ahorita solamente debemos saber que el trabajo es la multiplicación de la fuerza, que en este caso son 50 newtons, y la distancia, que son 20. Antes de realizar la operación, les voy a explicar. En la etapa 2 vimos el peso, y el peso es la misma letra que el trabajo. Para diferenciarlas, el peso se escribe en minúscula y el trabajo lo vamos a poner en mayúscula, pero vamos a escribirle unos palitos arriba. Porque también existe una unidad que es W, que en un momento más tarde les voy a decir. Entonces el trabajo es 50 por 20, 1000. ¿Cuáles son las unidades del trabajo? Fuerza por distancia, newton por metro, y a estas unidades se le conoce como joule, una letra J mayúscula. Ese sería el trabajo. Vamos con otro problema. Nos dice que hay un bulto de cemento sobre el piso y se arrastra mediante una cuerda que forma un ángulo de 42 grados respecto al piso, con una fuerza de 180 newtons. Nos pide encontrar el trabajo si se movió 8 metros. De nuevo, dibujamos el problema. El cemento está sobre el piso, pero ahora la fuerza actúa a un cierto ángulo. En el problema anterior les dije que la fuerza actúa solamente en dirección del movimiento. Este movimiento es horizontal y la fuerza está inclinada. De nuestras clases de matemáticas, si nos centramos solo en la fuerza, sabemos que la fuerza tiene componentes. Su componente en X y su componente en Y. El trabajo solamente necesita de la fuerza en el eje X, que esa es la dirección del movimiento. Si el objeto se estuviera levantando, ahí sí se está moviendo en el eje Y y por lo tanto utilizaríamos la fuerza en el eje Y. Pero en este caso se está moviendo en el piso, horizontalmente. Por eso solamente necesitamos la fuerza en X. Y en nuestras materias de matemáticas ya aprendimos cómo encontrar las componentes, que sería la materia de manejo de formas y espacios. Aquí en esta materia de física es más fácil porque las componentes siempre se obtienen igual. En manejo de formas y espacios varía dependiendo del ángulo que tengamos fijo. Aquí el ángulo siempre va a ser el mismo, por lo tanto la componente siempre se obtiene de la misma manera. Les voy a dar las fórmulas. Para la componente en X siempre es magnitud o fuerza por el coseno del ángulo. Y para la componente en Y sería fuerza por seno del ángulo. Nosotros necesitamos la componente en X, fuerza por coseno del ángulo, sustituyendo 180 newtons por coseno de 42. Recuerden que siempre que trabajemos con funciones trigonométricas, en la calculadora científica tiene que aparecer la letra D en la parte de arriba. Si no aparece la letra D mayúscula, o en su defecto la palabra DEC, tienen que configurarla para que aparezca eso. Porque si no, los resultados van a estar mal. Siempre que estemos utilizando funciones trigonométricas, tienen que checar eso en la calculadora.
La componente en X sería 133.76 newtons. Y ahora sí, el trabajo es fuerza por distancia, pero la fuerza en el eje X, 133.76, y la distancia fue de 8 metros. Esa multiplicación nos da 1070.16 joules. Ahora tenemos el siguiente problema. Ahora nos dice que un objeto se eleva. Ahora sí se está moviendo en el eje Y. Una altura de 1.5 metros, esa es la distancia. Y ahora nos da otro dato, nos da el tiempo. Esto lo hace en 5 segundos. Nos pide el trabajo y nos pide la potencia. Primero encontramos el trabajo. El trabajo es fuerza por distancia. Pero aquí nos dice que el objeto se está levantando, se eleva. Se eleva con una fuerza. Pero nosotros aprendimos en la etapa 2 la tercera ley de Newton. Toda fuerza de acción corresponde a una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario. La fuerza que se opone al momento de levantarse se le conoce como el peso, que es la fuerza debido a la gravedad. Entonces, siempre que se esté levantando un objeto, la fuerza va a ser el peso. Esto lo van a ver más claro en el siguiente semestre, en la mecánica y el entorno. Ahí se va a explicar por qué es así. Ahorita solamente tenemos que saber que siempre que se eleva un objeto, la fuerza que se aplica es igual al peso. Entonces encontramos el peso. Sabemos que es masa por gravedad. Masa que son 4 kilogramos, gravedad que es 9.8. Y esa operación nos da lo siguiente. 39.2 newtons. Y ahora sí, es la fuerza, que en este caso es el peso, 39.2 newtons, por la distancia que se levantó, que fue 1.5 metros. Esa operación sería 58.8 joules. Y también nos pide la potencia. La potencia es cuán rápido se realizó un trabajo. Por lo tanto sería trabajo entre tiempo. El trabajo fue el que encontramos, 58.8 joules. Y el tiempo lo hizo en 5 segundos. Esa división nos da lo siguiente, 11.76. Y las unidades son watts, que también se pone como una W. Por eso les dije que al trabajo le pusiéramos palitos arriba para diferenciarlo de la unidad que son watts. Y esa es la potencia. Vamos a realizar un último problema. Nos dice que se empuja una carga de 60 kilogramos sobre el piso, una distancia de 14 metros, con una fuerza de 260 newtons. Se movió 14 metros y luego se levanta la carga. Se levanta a una altura de 1.2 metros. Nos pide el trabajo total y la potencia total. Pero observamos que en este problema tiene dos movimientos. Primero sobre el piso y luego se eleva. Vamos a dibujarlo. Tenemos la carga sobre el piso. La fuerza va en la misma dirección. Y luego el objeto se levanta. Tenemos dos movimientos. No podemos analizar esto junto. Tenemos que hacerlo separado. Tenemos el trabajo efectuado en su movimiento horizontal y el trabajo efectuado en su movimiento vertical. Entonces el trabajo total sería trabajo 1 más trabajo 2. Trabajo es fuerza por distancia. Para el 1, la fuerza son 260 newtons y la distancia fue 14 metros. Para el trabajo 2, como el objeto se eleva, al igual que el problema anterior, el trabajo sería el peso. Entonces primero encontramos el peso del objeto, que el peso es masa por gravedad. La masa son 60 kilogramos, gravedad 9.8, y esa multiplicación nos da 588 newtons.
Entonces el trabajo 2 es 588 newtons por 1.2, que fue lo que se elevó del suelo. El primer trabajo nos da 3640 joules. Y la operación del segundo trabajo son 705.6 joules. Entonces el trabajo total, que es la suma, son 4345.6 joules. Ese fue el trabajo total. Entonces la potencia es el trabajo que encontramos, que es el trabajo total, entre el tiempo. 4345.6 joules. Y el tiempo nos dice que lo realizó en 3 minutos. Pero recordemos que siempre tiene que estar en el sistema internacional. Tiene que estar en segundos. 1 minuto son 60 segundos. Entonces 3 minutos son 180. Realizando esa división, la potencia nos da 24.14 watts. Y con esto terminamos el tema de trabajo y potencia.